Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365, Nuevo Testamento y Salmos. Día 94. Salmos capítulos 53 y 54. Escrito por Valeria Arredondo, leído por Susana Decano. Hoy veremos dos salmos breves, pero profundamente reveladores. Uno nos confronta con nuestra condición delante de Dios, el otro nos consuela con su fidelidad cuando somos heridas. En ellos se contraponen dos realidades: la necedad del corazón y la fidelidad de nuestro defensor. En el Salmo capítulo 53, David observa la corrupción de su generación y contrasta la necedad del impío con la salvación que solo puede venir del Señor. Luego, en el Salmo 54, en medio de una traición personal, clama a Dios como su único defensor y ayudador. Salmo capítulo 53. La necedad que niega a Dios. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Salmo capítulo 53, versículo 1. Este versículo no describe simplemente a alguien que duda intelectualmente de la existencia de Dios. Habla de una rebeldía moral, un corazón que vive como si Dios no importara, como si no tuviera autoridad, como si no fuera necesario rendirle cuentas. David pinta un diagnóstico devastador: corrupción, injusticia, ausencia de bien. No se trata de otros. El apóstol Pablo toma este mismo pasaje en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, para afirmar que toda la humanidad está bajo pecado y necesita redención. Nadie queda fuera de este retrato. Aquí nos encontramos con una verdad incómoda, pero reveladora. No somos sabias por naturaleza, somos profundamente necesitadas de gracia. En nuestra necedad moderna, esto se manifiesta de muchas formas. Cuando confiamos en nuestra autosuficiencia, cuando vivimos sin oración, cuando posponemos la obediencia, cuando actuamos como si Dios fuera un recurso opcional y no el centro de nuestra vida. Cristo es la respuesta al diagnóstico del pecado universal que este salmo expone. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él, el justo, se acercó a los necios, a nosotras, para rescatarnos, transformarnos y darnos un nuevo corazón. Donde nuestra necedad nos condenaba, su gracia nos redime. Salmo capítulo 54. La confianza cuando otros te traicionan. Este salmo nace de una herida real. David fue traicionado por los cifeos, su propio pueblo, parte de la misma tribu de Judá, quienes revelaron su paradero a Saúl para entregarlo a la muerte. En lugar de apelar a sus méritos o su inocencia, David clama al carácter de Dios. Pero Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. La palabra hebrea ayuda, eser, se usa para describir la ayuda divina constante. Incluso se usa para el Espíritu Santo como nuestro consolador. Aquí David no minimiza su dolor, pero tampoco permite que la traición lo lleve a la venganza. Él tiene la certeza de la ayuda de Dios. Por quien tú eres, no por quien yo soy, dijo David. Esto, mi hermana, resuena con fuerza en nuestro tiempo, cuando somos defraudadas, ignoradas, malentendidas o traicionadas, cuando el cansancio emocional nos pesa o cuando la injusticia parece no tener respuesta. Este salmo nos enseña que la oración debe ser nuestra primera reacción, no nuestro último recurso. En algún momento de mi juventud, este salmo dejó de ser solo un texto bíblico para convertirse en un refugio personal. Por distintas circunstancias me hicieron a un lado, incluso dentro del círculo cristiano. Se decía que había que cuidarse de mí. Yo solo podía sentirme traicionada.
Mi lugar seguro, que en teoría debía ser la iglesia, se convirtió para mí en un campo de batalla. No me defendí, no armé mi propia causa, no intenté limpiar mi nombre por mis fuerzas. Con el tiempo, el Señor me restauró y sacó a luz la verdad. Personas que antes me señalaron vinieron a pedirme perdón. Y ahí entendí algo que nunca he olvidado. Una verdad que este salmo afirma con claridad. Yo no tengo que luchar por mi reivindicación. Dios cuida mi espalda. Dios es quien me defiende. Como David, aprendí que cuando entregamos nuestra causa al Señor, Él se encarga de hacer justicia a su tiempo. No siempre rápido, no siempre como quisiéramos, pero siempre fiel. Si pensamos en Cristo, Él también fue traicionado, pero confió plenamente en su Padre. No devolvió mal por mal, sino que entregó su causa al juez justo. Es en Él en quien encontramos refugio cuando somos heridas. En Él tenemos un defensor perfecto cuando otros nos fallan. Quizá hoy el Salmo capítulo 53 te confronta. ¿Dónde has vivido como si Dios no fuera esencial? ¿Dónde has confiado más en ti que en Él? Y el Salmo 54 está aquí para consolarte. ¿Dónde debes dejar de defenderte y empezar a clamar a Dios? Dios no ignora tu necesidad, pero tampoco te rechaza por ella. Dios no minimiza tu dolor, pero tampoco te deja sola en Él. En el Salmo capítulo 53 vemos a Cristo como el justo que vino a salvar al necio. Y en el Salmo capítulo 54 lo vemos como nuestro defensor perfecto. En Cristo encontramos tanto la verdad que nos confronta como la gracia que nos restaura. Para meditar. ¿Reconozco mi necedad sin Dios o sigo confiando en mi autosuficiencia? ¿Cómo reacciono cuando me siento traicionada? ¿Estoy descansando en Cristo como mi defensor? Explora más recursos que te guíen a Cristo y su palabra en avivanuestroscorazones.com.